Muy buenos días. A nombre de TC, les damos la más cordial bienvenida a la capacitación del módulo de inventarios. La duración aproximada de esta capacitación será de 1 hora con 30 minutos. La mecánica de la sesión será la siguiente. Nuestros micrófonos permanecerán silenciados durante toda la sesión. Al final, tendremos un tiempo para resolver dudas. Las dudas deben de irlas escribiendo en la sección de preguntas. Al final, las contestaremos, y aquellas que no alcancemos a contestar, se hará vía correo electrónico. Sin más preámbulo, comencemos con el módulo Inventarios Dynamics SL. Gracias. Inventarios. Vamos a repasar la importancia del módulo de inventarios. Nuestros inventarios son un activo importante dentro de la mayoría de las compañías y es un componente financiero muy significativo para la mayoría de las organizaciones. Inventarios es el término genérico para los bienes, incluido materias primas, bienes terminados y suministros que cuestan dinero, tienen valor y se almacenan y utilizan en el negocio. El inventario se almacena generalmente en una o más localizaciones a las que se hace referencia como almacenes, bodegas o solamente como localizaciones de inventario. Dentro de una de estas localizaciones de inventario se pueden almacenar los artículos en bandejas, estantes, cajas, etc. Conocer la localización del inventario es una función clave dentro del sistema de inventarios. Los artículos se pueden clasificar en categorías como almacenados, aquellos que mantienen existencia para disponibilidad inmediata, o no almacenados, aquellos que se compran cuando se necesitan. Los artículos almacenados generalmente consisten en suministros utilizados en una base regular, es decir, cojines, lápices, etc., como también los materiales utilizados para crear el producto de la compañía o proveedor de servicios. Un fabricante de computadores tendrá generalmente en inventario una gran variedad de chips, cables, conectores, componentes electrónicos, soldaduras, pintura y materiales de empaque para sustituir y embarcar sus productos. El inventario se rastrea con un número de identificación o un código. En el sistema de inventarios a este código se le llama número de artículo. Se mantiene actualizada una tabla maestra de inventarios con la información clave acerca de cada artículo, incluyendo descripción, unidad de medida, clasificación, método de contabilización de costeo, etc. Para cada artículo almacenado se mantiene uno o más registros de almacenes de artículos para contener la cantidad de existencia, el costo o valor de los artículos almacenados y otra información relacionada con el inventario en ese almacén o en esa bodega. El módulo de inventarios lleva a cabo funciones necesarias para instalar, mantener un inventario perpetuo de los productos. En este módulo se manejan artículos almacenados y no almacenados, kits de múltiples artículos y artículos configurables. Además, ayuda a la toma de decisiones de compras en la organización, en la producción del inventario y para muchos otros registros de costeo de venta. Muchos otros módulos tienen acceso directo a la información del inventario, incluyendo los módulos de ventas, compras, listas de materiales, órdenes de trabajo, etc. Utilizar estos módulos en conjunto con el módulo de inventarios nos da la capacidad de administrar efectivamente sus artículos cuando estemos haciendo ventas o compras. El módulo de inventarios proporciona una información común de precios, de tracking de cantidades a través de los diversos módulos. La distribución de inventario a través de los módulos evita sobredistribuir las cantidades. Ventas agrega informaciones de fechas de entrega prometida y planeadas con anticipación. Las características del inventario físico del módulo de inventarios reduce enormemente el tiempo de costo de planificación contando y reconciliando el módulo de inventarios. Con esta característica podemos obtener una especie de foto del inventario y crear lotes de ajuste de inventario para actualizar el registro del inventario. Dentro del módulo de inventario, su principal uso es el control de las cantidades y costos de los artículos inventariados basados en los movimientos tales como recepciones o entradas, salidas, devoluciones, transferencias y ajustes para estos artículos. El módulo de inventario soporta varios métodos de evaluación,
que incluyen las PEPs, webs, costos promedio, identificación específica, un costo estándar o un costo definido por el usuario. Como ya habíamos platicado, el módulo de inventarios permite hacer inventarios físicos sin necesidad de parar la operación. Comencemos a revisar la integración de módulos con el módulo de inventarios. Dentro de la integración de módulos tenemos aquellos módulos que ingresan información al módulo de inventarios, como son compras, órdenes de venta, costos de importación, salida de información hacia contabilidad, y podemos registrar información directamente en el módulo de inventarios desde las recepciones, ventas, ajustes, transferencias, y podemos obtener información en reportes como pueden ser lista de transacciones, listas de artículos, balanza de comprobación de inventarios, reportes de existencia, etc. Para la parte de configuración del módulo de inventarios, existen diversos módulos donde vamos a poder adicionalmente configurar información, como es en contabilidad, dentro del catálogo de cuentas, que serían las cuentas que vamos a relacionar dentro de las diferentes pantallas del módulo, información compartida para poder definir la máscara con la que vamos a trabajar en el código del artículo, y directamente en inventarios en las configuraciones para determinar las clases de producto, líneas de producto, conversiones de unidades, almacenes, áreas de almacenamiento, etc. Vamos a darle una revisada directamente en Dynamics SL. Bien, el módulo de inventarios se encuentra en el grupo de módulos inventarios, en donde comparte con otros módulos tales como reabastecimientos, órdenes de trabajo, lista de materiales y el mismo módulo de inventarios. Como los demás módulos, cuenta con varias secciones como mantenimiento, entradas, procesos, consultas, configuración y reportes. Dentro del segmento de mantenimiento, realizamos las tareas de alta de artículos, almacenes, localizaciones, conversiones de unidades, clases de producto, definiciones de atributos, alta de almacenes, etc. En el segmento de entradas, podemos registrar los diversos movimientos que afectan a los inventarios directamente desde el módulo, tales como entradas, salidas, ajustes, transferencias, ensambles de kits. En el segmento de procesos, nosotros podemos trabajar con el conteo físico del inventario y también podemos actualizar nuestros costos estándar. En el segmento de consultas, podemos hacer consultas directamente en pantalla sin necesidad de generar un reporte. Nuestra configuración es muy importante porque aquí nosotros vamos a definir cómo vamos a trabajar nuestro módulo de inventarios. En el último segmento, que es el de reportes, podemos obtener reportes como balanzas, reportes de existencia, históricos. También podemos generar códigos de razones, etiquetas de conteo, etc. Una serie de información que nos servirá para poder controlar nuestro módulo de inventarios. Comencemos a revisar la información que vamos a necesitar de otros módulos. Comencemos con información compartida. Información compartida se encuentra en el grupo de módulos base, información compartida, y vamos a necesitar dentro del segmento configuración la pantalla definición de llaves. En esta pantalla nosotros vamos a seleccionar el campo Inventory Item o número de artículo. Aquí vamos a definir cómo queremos nuestro número de artículo, su longitud, con qué se va a alinear, con qué se va a rellenar y si queremos validarlo. En caso de que nosotros queramos validarlo, tenemos que entrar
Dentro de del mismo módulo, en el segmento configuración también, en la pantalla tabla de llaves, ahí seleccionaríamos el código Inventory Item y le tendríamos que especificar el número de segmento que le pusimos que iba a validar, y aquí agregaríamos todos los valores que sean válidos para nuestro manejo. Otro de los módulos que vamos a necesitar se encuentra en el grupo de módulos de finanzas. Este módulo es contabilidad. El módulo de contabilidad se encuentra en nuestro catálogo de cuentas. En el catálogo de cuentas, nosotros tenemos que registrar todos aquellos cuentas de inventario que son las que nosotros vamos a utilizar para adicionárselas a las diversas pantallas dentro del módulo de configuración de inventarios. Bien, comenzaremos con el manejo del módulo de inventarios. Para eso, iniciaremos en la sección de configuración con la pantalla control, nuestra pantalla más importante, ya que esta pantalla es la que nos va a determinar la configuración con la que trabajará nuestro módulo. En el segmento de opciones tenemos los siguientes manejos. Usar múltiples almacenes. Si tenemos este check seleccionado, el sistema nos permitirá utilizar más de un almacén dentro de nuestro manejo. En la opción de permitir cantidades negativas, el sistema validará, si tiene el check habilitado, que puede utilizar cantidades menores a 0. Si lo tiene deshabilitado, el sistema no me permitirá utilizar cantidades menores a 0. La cantidad de un artículo puede llegar a ser negativa cuando nosotros utilizamos salidas en el módulo de inventario, recepciones en el módulo de compra y órdenes de venta en el módulo de venta. Si la opción no está seleccionada, las cantidades del artículo no pueden llegar a ser menores a 0. Nos solicitará cambiar la cantidad a utilizar de un artículo sustituto. Si solo se está utilizando artículos con método de evaluación e identificación específica, se deberá configurar el software para no permitir cantidades negativas de existencia. Si intentamos deseleccionar el checkbox permitir cantidades negativas y algún artículo tiene registros en cantidades negativas, aparecerá un mensaje de error mostrando el almacén y la localización donde ocurre la existencia negativa. Se calcularán automáticamente ajustes de costo de venta de artículos que se han sobrevendido, es decir, con cantidades de inventario negativo. Si el método de evaluación es promedio, PEPS o WEPS, la sobreventa de artículos generalmente ocurre cuando se procesan las ventas sin haber procesado antes las recepciones correspondientes. Cuando ocurre esto, el software hace una suposición acerca del costo a utilizar para la venta. Se calcula un costo estimado para los artículos sobrevendidos utilizando el último costo. Si este costo difiere del costo real de recepción del artículo, el costo de ventas está mal declarado hasta que se reversen los valores estimados y se reemplacen con los costos reales. El software calcula automáticamente ajustes para el costo de venta cuando cualquier transacción es procesada por liberar transacciones, incrementando la cantidad en existencia. Inventarios basa el ajuste de cada artículo en su método de evaluación, y este ajuste actualiza tanto registros de inventarios como el de contabilidad. El software determina la entidad opcional del costo de ventas, periodo a sentar, y el costo unitario previo para cada ajuste de transacciones de venta previamente procesadas. Para la opción permitir ensamble no componentes, especifica si los artículos que no están seleccionados como componentes de un kit pueden ser utilizados en el ensamble de kit o no. La opción contabilizar todas las transacciones especifica
si es que deberán de crearse transacciones para actualizar la contabilidad automáticamente para todas las transacciones de inventarios procesadas por la opción Liberar lotes. Si está instalado el módulo de orden de trabajo, este checkbox debe de ser seleccionado forzosamente. La opción Habilitar inventario doble moneda. Aquí especificamos si está o no habilitado el proceso de más de una moneda en el módulo de inventarios y otros que están asociados a él. Cuando se habilita, la información de costo se almacena en la moneda adicional para que las tasas históricas sean rastreadas y calculadas para utilizar el módulo Conversión de estados financieros. En la parte de la moneda, establecemos cuál es nuestra moneda omisión. En la opción Último número de lote, nos dice cuál fue nuestro último número de lote generado en las transacciones de inventarios. La opción Último número de documento de transferencia nos especifica el último número de documento de transferencia asignado en la pantalla Transferencias. Nuestro periodo actual es el periodo de contabilidad actual. La opción de contabilización puede ser sumarizada o detallada. En esta opción, nosotros determinamos si queremos que nuestros registros contables se sumaricen de acuerdo a la cuenta contable o se vayan detallados. Cálculo indirectos material. Esta opción es utilizada para definir cuándo calcular el costo estándar indirecto para los artículos. Tenemos dos opciones. Al recibir, hará el cálculo de indirectos al recibir el material. Si lo seleccionamos, Inventarios evaluará los artículos de costo estándar utilizando el costo total, es decir, directos más indirectos variables. Al usar, hará que el cálculo de indirectos ocurra al enviar o vender el material. Si lo seleccionamos, Inventarios evaluará artículos de costo estándar utilizando el costo directo. Existe también la opción de ninguno, que no hará ningún proceso. La opción Origen, entidad de costo ventas, especifica qué entidad opcional de costo de ventas se considerará la entidad de omisión durante el registro de los documentos. Tenemos las siguientes opciones. Artículo. En el artículo, el valor por omisión es la entidad de costo que tiene las ventas definidas en los artículos, en la pantalla de artículos. Transacciones de ventas. El valor por omisión es la entidad de costo de ventas de las transacciones de origen. Si no encuentra la entidad asociada al nivel de transacción, se busca las tablas de artículo almacén, posteriormente de artículo, y por último, de control de inventarios hasta encontrar la entidad origen. La opción Validación localización almacén tiene tres opciones. La primera es no validar y agregar a tabla. Lo que hará es que no validará y si no existe la localización, la agregará dentro de las localizaciones nuevas. Validar localización permitirá utilizar únicamente aquellas localizaciones que ya están registradas. Avisar pero agregar a tabla avisará que no existe la localización dentro del registro y la agregará. Existen ciertos caracteres especiales de búsqueda que nos permitirán ayudarnos en la búsqueda de ciertos artículos a través de descripciones. Estos pueden ser utilizados dentro de la descripción del artículo. En la parte superior tenemos la cantidad de decimales o el número de decimales. Esta cantidad especifica el número de dígitos que se pueden agregar a la derecha del punto decimal para las cantidades. La precisión en kits y unidades de medida dependen de este nivel. Posteriormente, tenemos la cantidad de periodos a retener. Esta cantidad de periodos se basa en meses
y es la cantidad de periodos que tendrá para poder retener transacciones, históricos de artículos, históricos de lote series e historial archivado. En el segmento de conteos tenemos la parte del inventario físico. El inventario físico controlado con etiquetas es la opción de configuración más importante del inventario físico. Si utilizamos inventario físico controlado por etiquetas, el número de etiqueta es un número controlado que debe de ser único para todos los inventarios físicos. Inventarios mantiene un registro del último número de etiqueta utilizado y asigna nuevos números de etiqueta a partir de este. Si no utilizamos inventarios físicos controlados por etiquetas, el número de etiqueta es solo un número de línea secuencial asignado para cada artículo a contar, comenzando en el número 1 cada vez que se realiza un inventario físico. En la parte de omisión, artículos, clase, contamos con los valores de omisión para los artículos, clases de producto, el origen, métodos de evaluación, tipos de material, categorías de impuestos y margen brutos mínimos. Esto lo detallaremos más adelante. Segmento de cuentas de inventarios. Cuenta y entidad de inventarios. Especifica la cuenta más típicamente reducida por las ventas de artículos. Cuenta de costo de ventas. Especifica la cuenta del costo de ventas más típicamente aumentada por las ventas. Cuenta de ventas. Especifica la cuenta de ventas más típicamente aumentada por la venta de artículos. Cuenta de salidas. Especifica la cuenta a cargar generalmente por las salidas de los artículos. Cuenta de ajustes. Especifica la cuenta a la que usualmente se asientan los ajustes de inventario. Cuenta en tránsito. Especificamos la cuenta que usualmente afectamos por las transferencias de inventarios. Todas estas cuentas deben de estar configuradas en el catálogo de cuentas de contabilidad. Dentro de las cuentas misceláneas tenemos cuenta variación costo estándar. Esta cuenta es la cuenta específica más típicamente utilizada para asignar la variación al costo estándar. Cuenta revaluación costo estándar. Es la cuenta específica más típicamente utilizada para asignar la variación cuando se revalúan los inventarios. Cuenta complementaria de cuentas por cobrar. Especificamos la cuenta complementaria de cuentas por cobrar más típicamente aumentada por la venta de un artículo. Cuenta complementaria de cuentas por pagar. Especificamos la cuenta complementaria de cuentas por pagar más típicamente aumentada por la recepción de un artículo. Cuenta variación precio compra. Especificamos la cuenta de variación más típicamente cargada cuando ocurren variaciones de inventario. Cuando ensamblamos un kit que utiliza método de evaluación costo estándar y existe una diferencia entre las sumas de los costos estándar de sus componentes y el costo estándar del kit. El programa carga la diferencia a esta cuenta. Cuenta complementaria indirectos de material. Aquí especificamos la cuenta cargada con los montos de materiales indirectos, tanto fijos como variables de los artículos con costo estándar, seleccionados como método de variación. Cuenta variación costos de importación. Especificamos la cuenta que es debitada cuando se procesa una transacción de los costos de importación. La cuenta ingresada aquí es utilizada como el valor por omisión cuando se configura una nueva clase de producto, en clases de producto.
La cuenta ingresada para la clase de producto es a su vez utilizada como valor de omisión cuando se define un nuevo artículo para esa clase de producto. Estos valores por omisión pueden ser reemplazados. Todas estas cuentas deben de existir en la configuración del catálogo de cuentas de contabilidad. En el segmento de programación determinamos la programación prioridad cliente habilitada o cliente deshabilitada. Programación cliente prioridad habilitada es el valor default cuando tenemos el módulo de ventas, pero no tenemos el módulo de órdenes de trabajo. Omisión lote serie. Aquí vienen los valores default para cuando manejamos artículos que manejen números de lote o números de serie. Y por último, omisión almacén. Aquí especificamos los almacenes y anaqueles default. Con esto concluimos el manejo del control de inventarios. Antes de iniciar con el manejo de los artículos, revisaremos algunas pantallas que nos van a servir para poder configurar nuestros números de artículo. Comenzaremos con las conversiones de unidad. Los artículos pueden ser recepcionados en una unidad de medida, almacenados en otra unidad de medida y vendidos en otra unidad de medida. Para eso es necesario registrar todas las unidades de medida que van a intervenir en el proceso del artículo, en todo lo que viene siendo la vida del manejo del artículo. Hay que registrarlas en esta pantalla. Nosotros vamos a definir si el artículo puede ser almacenado en una unidad de medida y vendido en otra unidad de medida. Para eso vamos a utilizar los siguientes valores. Por ejemplo, esta opción que dice por docena, tengo la operación multiplicar y el factor de conversión es 12. En la parte inferior me da un ejemplo del cálculo, en donde me dice que si yo recibo 10 docenas, la transacción será convertida a 120 unidades del producto. Por el contrario, si yo utilizo la operación dividir y yo recibo 120 unidades, serán convertidas a 10 docenas. Esto me sirve para poder recibir mercancía en una unidad de medida, almacenarla en otra unidad de medida y venderla en otra unidad de medida. Enseguida, yo puedo definirle atributos físicos a los artículos. Para esto, primero tengo que definirlos. Dentro de la parte de mantenimiento en la pantalla definición de atributos, yo voy a generar dentro de una clase de producto, voy a ingresar las descripciones y los valores que son válidos. Todas las descripciones y sus valores válidos. Posteriormente, ingresaré en atributos físicos, también en el segmento de mantenimiento, y seleccionaré un código de producto para poderle asignar esos valores de los atributos. Si se fijan, en la parte izquierda me aparece la descripción como una etiqueta y en la parte derecha me despliega los valores que estaban separados por comas. Yo puedo seleccionar todos los valores separados por comas. Enseguida veremos nuestras líneas de producto. La empresa puede manejar varias líneas de producto. Estas pueden contabilizarse por separado para así tener un mejor reporteo. Nosotros podemos definir por línea de producto nuestras cuentas de ventas, cuentas de descuento y cuentas de costo de ventas. Gerente de producto. Los gerentes de producto normalmente son los responsables para comercializar un producto en específico.
Aquí nosotros podemos registrar tantos gerentes de producto como nosotros lo necesitemos. Vamos a la pantalla de kits dentro de mantenimiento. Nosotros vamos a utilizar kits para definir la información de los kits de inventario. Un kit del inventario es un artículo que consiste de dos o más componentes o artículos. Un kit puede ser un componente de otro kit, el cual a su vez puede ser componente de otro kit. SL permite hasta 5 niveles de subensamble de kits dentro de los kits. Definir la información de los kits incluye capturar los números de artículo de los componentes y sus descripciones, definir cuentas y entidades de variación para kits de costo estándar y decidir si se va a seleccionar la opción de expandir el kit. Debemos de ingresar a esta pantalla los kits almacenados como los no almacenados antes de poder completar las operaciones del inventario que involucran a los kits. Podemos capturar directamente un kit. Si ya tenemos uno seleccionado, lo buscamos. Y si se fijan, aquí nos va a mostrar el kit, sus componentes y sus cantidades. Enseguida tenemos la pantalla planes de ensamble. Nosotros podemos definir un plan de ensamble, ingresar en la parte inferior todos los kits que tenemos planeados producir, junto con la cantidad a producir. Guardamos el plan y le podemos dejar el estatus de activo o inactivo. Si lo dejamos como un estatus de activo, posteriormente en el segmento de reportes tenemos un reporte que se llama requerimiento componentes kits. En este reporte nosotros podemos ver la explosión de materiales de los componentes que necesitamos para ensamblar los kits de acuerdo a nuestro plan de ensamble. Ensamble de kits. Utilizamos ensamble de kits para capturar los registros de inventario de los kits. Los registros de inventario están basados en criterios definidos en kits. El resultado de las transacciones del ensamble es que transfiere las cantidades y los costos de los componentes o materias primas a los registros de inventario de los kits correspondientes, que es el producto terminado. Las líneas de transacción ingresadas en el ensamble de kits especifican los componentes de cada kit que se utilizan para el ensamblado. Vamos a capturar un kit. Seleccionamos un kit. Aquí indicamos la cantidad de kits que queremos que nos genere. ¿Sí? Guardamos el documento. Aquí nos está especificando que uno de los componentes no tiene costo. Le decimos que sí queremos modificarle el costo. Guardamos el documento. Y aquí tenemos ya la generación de un ensamble de kit, en donde tenemos el número de lote generado del ensamble, su número de referencia, el kit que vamos a armar, la cantidad de kit que vamos a generar, la localización del almacén al que se enviará, el almacén al que se enviará, los componentes, de qué almacén van a salir, qué cantidad es necesaria para ensamblar los kits, qué cantidad de componentes son necesarios para ensamblar los kits y los costos que tendrá. Cabe hacer mención que una vez liberado el kit, no existe un desensamble de kits. Cada lote de transacciones del ensamble de kit actualiza los saldos correspondientes de las cuentas y entidades de inventarios. Se establecen las cuentas y de omisión del inventario en artículos para cada tipo de kit y sus componentes antes de ensamblarlos. Después de que se libera un lote de transacciones, SL puede generar un reporte control que liste todas las transacciones ingresadas. Este reporte lo generamos solo si seleccionamos la opción reportes control automáticos en el control de contabilidad. Liberamos el documento. Y al momento de que nosotros
lo liberamos. Si vamos a la parte de consultas, dice que tenemos en existencia 12, que son los que armamos. Ahora revisaremos la pantalla de artículos. En el segmento de mantenimiento, ingresamos a la pantalla Artículos. Nuestro primer campo es el código del artículo. Este código es único y no puede ser sustituido, es decir, una vez que yo ingreso mi código, este no puede ser modificado o cambiado. Puede ser inactivado, pero no puede ser eliminado si ya tiene transacciones. Vamos a seleccionar un código de un artículo. Después del código del artículo, tenemos la descripción del artículo, en la cual nosotros podemos poner una pequeña descripción con referencia al código del artículo seleccionado. En la pestaña de información tenemos los siguientes campos. Clase. La clase es la que vamos a usar al artículo con aquellas clases de producto que previamente habíamos definido en la pantalla Clases de producto. Clases de precio. Es la clase de precio por omisión para un artículo. Las clases de precio identifican los diferentes precios de venta al cual se puede vender un artículo. El campo clase de manufactura es un campo reservado que todavía no está en uso. Nuestros tipos. El tipo va a especificar la clasificación del artículo. Producto terminado, materia prima, mano de obra, etc. Dentro del módulo de lista de materiales, utilizamos tipos de artículo durante el cálculo de los costos para determinar cuáles categorías de costo debe de incrementar cuando esté procesando un artículo. Por ejemplo, si un artículo tiene como tipo mano de obra, SL suma la parte directa del costo estándar del artículo a la categoría del costo de la mano de obra directa y la parte indirecta del costo estándar a la categoría mano de obra indirecta. Vamos a revisar los diferentes tipos que existen. Parte de componente. Es cuando el artículo es utilizado normalmente como un componente de otro artículo. Esto aplica únicamente para artículos almacenados. Mano de obra. El artículo representado como mano de obra, ya sea individual o de grupo, se utiliza para producción o como un servicio que se vende. La cantidad de un artículo de tipo mano de obra generalmente representa o se representa en número de horas trabajadas. Costo directo estándar representa un costo de mano de obra directo, mientras que el costo estándar indirecto representa la mano de obra indirecta. Ambos costos son sumados al costo de ventas. Este tipo solo aplica para artículos no almacenados. Producto terminado. Este artículo generalmente es un producto terminado que se vende al cliente tal como está. Este tipo aplica para artículos almacenados, pero es aplicable para artículos no almacenados también. Indirectos máquina. El artículo representa costos indirectos de la maquinaria que se utilizó en la producción. Ese puede ser para máquinas individuales o para grupos de máquinas. Los indirectos de máquina generalmente representan horas en uso de las máquinas.
Los costos estándar para un artículo tipo indirecto máquina son todos los costos indirectos. No hay costos estándar directos. Este tipo solo aplica para artículos almacenados. Otros costos directos. El artículo representa costos directos que no aplican a ningún otro tipo de artículo. Con este tipo de artículo, la definición de la cantidad depende del uso que se le dé. Por ejemplo, otros costos directos son servicios que se hacen por fuera, como puede ser platear, números de partes que se platearon, la renta de un equipo, etc. Los costos estándar para los artículos que tienen un tipo otros costos directos son todos los costos directos. Aquí no hay costos estándar indirectos. Este tipo solo aplica para artículos almacenados. Otro tipo de artículos. Este artículo es almacenado, pero no forma parte del inventario normal. Materia prima. El artículo generalmente es materia prima para que sean fabricados componentes que forman parte de subensambles o de artículos terminados. Este tipo aplica también para artículos almacenados, pero es aplicable a artículos no almacenados también. Subensamble. El artículo es generalmente un subensamble que se utiliza en otros subensambles o productos terminados. Este tipo solo aplica para artículos almacenados. Enseguida, el manejo de el origen. Este nos especifica de dónde se obtiene generalmente el artículo. Las opciones que tenemos es manufacturado, que el artículo se produce en la compañía; maquilado, que el artículo es producido por un proveedor externo; comprado, que el artículo es comprado por un proveedor externo. Métodos de evaluación. Manejamos diferentes tipos de métodos de evaluación, que estos me determinan la manera en el que el costo es asignado al artículo, y las opciones son: costo promedio. El artículo es evaluado al costo promedio que entrega la cantidad en existencia. Estos artículos toman su costo de las entradas dentro del módulo de compras, también puede ser en las recepciones. PEPS. El artículo es evaluado utilizando el método de primeras entradas, primeras salidas. La información del costo se retiene utilizando capas de costo. WEPS. El artículo es evaluado utilizando el método de últimas entradas, primeras salidas, y la información del costo se retiene utilizando capas de costo también. Información específica. El artículo es evaluado utilizando el método de identificación específica. Las capas de los costos de los artículos también son utilizadas y la información se retiene en este manejo igual. Capas de costos. Costo estándar. El artículo es evaluado utilizando el costo normalmente esperado del artículo. La información del costo estándar del artículo se ingresa en la pantalla directamente de artículos o en la pantalla de almacenes de artículos. Especificado por el usuario. El artículo recibe su costo cuando se ingresa manualmente en la pantalla que ingresamos los datos. Los artículos también los podemos controlar por números de lote o números de serie. Si yo utilizo el manejo de números de lote, puedo asignarle al artículo un lote específico y controlar la existencia de este lote. Estos artículos pueden tener cualquier cantidad en existencia. Esto lo utilizamos normalmente para artículos como pinturas, farmacéuticos, químicos, etc. Si yo utilizo números de serie, le estoy asignando al artículo un número de serie para poderlo controlar. Estos artículos solo pueden tener en existencia de una unidad.
Normalmente estos artículos son con número de serie, son computadoras, máquinas, cámaras, etcétera. Si yo tengo un artículo que no tiene números, no se maneja o no es controlado por números de lote o números de serie, yo puedo utilizar que maneje números de lote o números de serie, pero necesita no tener existencia para poder realizar este cambio. Códigos UPC. El código UPC no es otra cosa más que el código de barra, Uniform Product Code del artículo. En la especificación de material peligroso, aquí podemos poner una descripción de qué tipo de material peligroso es. Nuestras líneas de producto es el grupo de producto del artículo relacionado a su vez con un proveedor. ¿Sí? Este dato se debe de ingresar en la parte de líneas de producto que previamente vimos. Nuestro gerente de producto, aquí podemos especificar un gerente de producto que va a ser el responsable de este producto. Nuestro tipo de material, también podemos definir qué tipo de material es al que pertenece este artículo. Su categoría de impuestos para definir si es un artículo que grava o no grava impuestos. Estatus de transacción. Los artículos podemos controlarlo con estos diferentes estatus. Activo. El artículo puede utilizarse para cualquier tipo de transacción. No comprar. El artículo no puede usarse en ninguna transacción de compra, como órdenes de compra o recepciones. No usar. El artículo no puede usarse para ninguna transacción de uso, como ventas o un componente de kit. Retenido. El artículo está temporalmente inactivo. Pueden ingresarse transacciones, pero no serán procesadas. Inactivo. El artículo no puede utilizarse en ninguna transacción. Baja. El artículo no puede usarse en ninguna transacción y será eliminado en cuanto se den las condiciones necesarias para poderlo eliminar. El campo tipo kit se utiliza para considerar kits desde el módulo listas de materiales. Si un artículo está en un kit de inventario, aparece kit en la lista tipo kit. Si el artículo es una lista de materiales, aparece lista de materiales en tipo kit. Si el artículo no es un kit ni una lista de materiales, el campo tipo kit está deshabilitado. En la opción almacenado, aquí especificamos si el artículo se rastrearán las cantidades en existencia. Si esta opción la tenemos seleccionada, el artículo es considerado como un artículo almacenado. Los artículos no almacenados son artículos que no tienen cantidades en existencia, pero podrán ser almacenados físicamente en la localización de almacenamiento. La opción verificar cantidades. Aquí especificamos si debemos de llevar a cabo o no una verificación de las cantidades de un artículo cuando es ingresado en una orden de venta. Si lo tenemos seleccionado, vamos a verificar la cantidad disponible del artículo cuando se ingresa una orden de venta. Dependiendo si la cantidad es suficiente para cubrir los requerimientos de la venta o no, SL despliega un mensaje del sistema. Si no tenemos seleccionado, va a verificar la cantidad disponible del artículo. Esta opción incrementa el desempeño del sistema durante la captura de las ventas, ya que no hace ninguna validación. Unidades de medida. Como habíamos comentado, al momento de que revisamos la conversión de unidades, los artículos pueden tener diferentes tipos de unidades de medida. Tenemos las tres opciones que les habíamos comentado. Unidad de medida de almacenamiento, unidad de medida de compra y unidad de medida de venta. En las cantidades tenemos dos recuadros, el recuadro de reabastecimiento de inventario y el recuadro de demanda de inventario.
En el cuadro de reabastecimiento de inventario nos indica el abastecimiento del artículo que va a tener pero que todavía no tiene en existencia, como por ejemplo órdenes de compra, ensambles de kits, órdenes de transferencia de venta, transferencias de inventario en 2 pasos que no han sido recibidas, órdenes de trabajo en firmes, órdenes de trabajo liberadas. Tenemos también localizaciones no disponibles si tenemos existencia en estas localizaciones y órdenes de compra negociadas, las cantidades que tenemos de órdenes de compra negociadas. En la parte de demanda de inventario, ahí nos indica la demanda del artículo que no ha reducido aún el suministro del inventario, como pueden ser órdenes de venta asignadas, órdenes pendientes de surtir, embarques abiertos, órdenes de trabajo en firme y todo lo que está asignado a lista de materiales, etcétera. En la pestaña de costo-precio vamos a poder visualizar la información de los costos y actualizar la información de los precios, así como del costo estándar. Dentro del segmento de costos tenemos el último costo. El último costo es el costo más reciente que se pagó por cada unidad del artículo. No se puede cambiar manualmente el monto de este último costo. Este es actualizado automáticamente por la información ingresada en la pantalla de entradas y en la pantalla de recepciones, facturas del módulo de compras. Costo promedio. Es el costo total que se pagó por el artículo dividido entre el número de unidades compradas del artículo, cuando la existencia es positiva a nivel de almacén. Cualquier tipo de transacción de salida que ocurra cuando la cantidad de existencia sea cero o negativa, será procesada con un costo estimado. Los costos estimados están basados en el último costo, en el momento en el que se procesó la transacción. El costo promedio no es cambiado cuando la cantidad en existencia es cero. Los costos promedios no se pueden cambiar manualmente. Son actualizados por los valores ingresados en la pantalla de entradas y en la pantalla de recepciones facturas del módulo de compras. Si el método de evaluación del artículo es costo promedio, vamos a utilizar el costo unitario para calcular el costo de ventas. Si el método de evaluación es cualquier otro que no sea costo promedio, de todas maneras calcula el costo promedio, pero no se utiliza para calcular el costo de las ventas. Costo estándar. Es el costo de la unidad de almacenamiento del artículo. Si el método de evaluación del artículo es de costo estándar, utiliza el costo estándar para calcular el costo de ventas. El costo del artículo para los artículos con costo estándar está basado en el valor del cálculos indirectos material. Cuando cálculos indirectos material está configurado, al recibir, se utiliza el costo estándar en vez del costo estándar directo. Si se utiliza lista de materiales con la opción de configuración aplicación indirectos material, en aplicar al usar, se usa el costo estándar directo en vez del costo estándar. Si el método de evaluación del artículo es distinto del costo estándar, se puede ingresar un costo estándar para el artículo. Sin embargo, no utiliza el costo estándar para calcular el valor del inventario. Si el método de evaluación de un artículo es, por ejemplo, WEBS, utiliza el costo determinado por el método WEBS para determinar el valor del inventario. Los valores de los costos planeados estándar son utilizados en los artículos valuados a costo no estándar, que no son componentes utilizados para construir kits de costo estándar. El proceso actualiza los costos estándar planeados de los kits con el valor estándar planeado resumido en todos los componentes. Último estándar. En este nos muestra el costo estándar previo antes de que los costos estándar omisión actuales se fueran actualizados con costos estándar omisión planeados, que es la siguiente parte que vamos a revisar. En el segmento de precios tenemos diferentes tipos de precio. Por ejemplo, tenemos lo que es el precio base,
que es el precio base por unidad de almacenamiento del artículo. Para eso necesitamos ingresar categorías de precios para cada cliente en cuentas por cobrar. Precio revisado. Aquí especifica el nuevo precio a cobrar por el artículo. Si el precio base del artículo no ha cambiado, vamos a ponerle 0. Si el artículo base ha cambiado, ingresamos un nuevo precio de venta para este artículo. Base impuesto. Se utiliza para propósitos de impuestos si base en códigos de impuesto de información compartida se cambia a precio base impuesto, entonces el valor de base impuesto representa el precio del artículo sin el impuesto aplicado. Precio mínimo. Es el mínimo precio de venta permitido para este artículo. Margen bruto mínimo. Es el mínimo porcentaje de margen bruto permitido para el artículo. Precio lista. Es solo para información definida por el usuario. No se utiliza para ningún cálculo esta información. Precio menudeo o precio público. También es información definida por el usuario y no se utiliza este campo para ningún cálculo. En la parte de costos estándar, por omisión, aquí podemos hacer la actualización de costos estándar directamente en el artículo. Pueden ser los actuales o pueden ser los planeados. Si son planeados, vamos a tener que definir a partir de qué fecha van a aplicar estos costos y ejecutar el proceso para poder actualizar los costos. Enseguida revisaremos nuestra pestaña de cuentas. Cuentas de inventario. Aquí especificamos la cuenta de inventarios reducida por nuestras ventas. Cuenta costo ventas. Aquí especificamos la cuenta del costo a cargar por nuestras ventas. Cuenta de ventas. Aquí especificamos la cuenta de ventas aumentada por nuestras ventas. Cuenta de variación, precio compra. Aquí es donde especificamos la cuenta de variación entre el precio de venta y el costo estándar. Esta únicamente afecta si nuestro artículo tiene como método de evaluación costo estándar. Cuenta de variación, costos de importación. Aquí especificamos, la cuenta de variación de costos de importación, donde va a debitar al procesar las transacciones de los costos de importación. Enseguida, nuestras cuentas ventas. En esta pestaña, nosotros podemos especificar, de acuerdo a una clase contable de artículo, si tenemos implementado el módulo de ventas, nuestras cuentas de ventas, de descuento y nuestra cuenta de costo de ventas. Segmento de reabastecimiento. El segmento de reabastecimiento nos sirve para poder utilizar nuestra sugerencia de compra. Si nosotros tenemos habilitado el módulo de reabastecimientos de inventario, vamos a tener habilitado todos nuestros campos de esta pestaña, como es el origen de reabastecimiento, nuestras políticas de reabastecimiento y todo lo que vienen siendo nuestras cantidades de reorden, puntos de reorden, existencia de seguridad, mínimos de existencia, etc. Dentro de la pestaña de conteos, podemos especificar la clase de movimiento, el número de ciclos, definirle un código ABC. Todo esto nos servirá para realizar un mayor eficiente inventario físico. En la parte inferior de la pestaña podemos encontrar la información del último conteo que se realizó para este artículo. Pestaña Embarque. En esta pestaña podemos hacer especificaciones de nuestro producto, así como en la pestaña Tamaño, Estilo, Color.
en donde podemos agregar especificaciones de nuestro producto que podemos adicionar a algún formato dentro del proceso de embarques de ventas. Pestaña Omisión artículo. Aquí vamos a agregar el almacén default, así como las localizaciones default de este artículo. Estacionalidad. En esta pestaña podemos establecer el inicio y el fin de la estacionalidad de nuestro producto. Con esto concluimos el manejo de la pantalla artículos. Dentro del segmento de mantenimiento tenemos la pantalla códigos de razones. En esta pantalla nosotros podemos utilizar códigos de razones para dar un motivo para el ajuste de un inventario. Con esto nosotros podemos seleccionar un código de razón y automáticamente se especificará una cuenta entidad que se afectará al momento de realizar nuestra transacción. Comenzaremos a registrar transacciones directamente en el módulo de inventarios. Comenzaremos con entradas. En esta pantalla me permitirá registrar el ingreso de mercancía a los almacenes. Vamos a hacer un ejemplo. Comenzaré registrando el periodo, posteriormente la cantidad que voy a recibir, el costo control, un código de entrada, una fecha de entrada que es recomendable que coincida con el periodo de afectación, seleccionaré un artículo. En este caso voy a seleccionar un artículo que tiene el manejo de lote series. Al momento de que yo lo seleccione, se me habilitará el botón lote series. Especificaré una cantidad a recibir. Automáticamente me traerá el costo, el último costo que recibió, y me pondrá mi costo extendido. Si yo quisiera especificar un código de razón, en esta parte yo lo pudiera seleccionar. Guardo el movimiento. Puedo visualizar el número de lote que yo quiero asignarle. En este caso me asignará 2 consecutivos por una cantidad. Cambio el manejo y libero el movimiento. Enseguida vamos a realizar una salida. Vamos a utilizar el mismo artículo del cual hicimos la entrada. Especificaré que el tipo de movimiento va a ser una salida. Ingreso su referencia. Selecciono el código del artículo. Ingreso la cantidad que deseo hacer la salida. Selecciono la fecha que, como les decía, es recomendable que corresponda con el periodo de afectación. Guardo mi movimiento. Cambio el manejo a liberar. Y me libera mi movimiento. Si se fijan, yo no especifiqué el costo control. Lo dejé en ceros. Automáticamente me trajo el último costo o el costo promedio, ¿sí?, de este artículo para poder generarme mi salida. Movimientos de ajustes. Los movimientos de ajustes me sirven, como su nombre lo dice, para poder realizar ajustes al inventario. Los ajustes al inventario que podemos realizar son ajustes de cantidad y ajustes de costo. Nosotros podemos especificarle el tipo de ajuste que vamos a hacer de acuerdo a nuestro movimiento. Comenzaremos por hacer un ajuste de inventario de cantidad. Voy a establecer la cantidad por la que voy a realizar el ajuste.
Voy a especificar el código del ajuste, selecciono el artículo, le voy a indicar la cantidad por la cual voy a ajustar. Si tengo un código de razón, lo selecciono, especifico una fecha, selecciono un número de la recepción y automáticamente me va a traer los costos de esa recepción. Voy a dejarle los mismos costos para no modificar el costo del artículo. Guardo el movimiento, cambio el manejo y libero el movimiento. En este momento yo ya tengo liberado mi documento. Vamos a revisar cómo quedó nuestro artículo dentro de la pantalla de inventarios. Dentro del segmento de consultas tenemos una pantalla que se llama consulta de inventarios. Seleccionamos el código del artículo y podemos visualizar la cantidad en existencia del artículo. Para que se pueda actualizar la información, es necesario tener habilitado el administrador de procesos. Para esto, ejecutamos dentro del módulo del grupo de órdenes, en el módulo de ventas, seleccionamos en procesos el administrador de procesos. Lo inicializamos. Volvemos a revisar nuestra información. Y si se fijan, ya tenemos en disponible 3 en vez de 2. Enseguida, vamos a hacer un ajuste al costo. Ingresamos nuevamente a nuestro módulo de inventarios. En el segmento de ajustes, vamos a especificar un número de ajuste, seleccionamos nuestro artículo, no vamos a indicar ninguna cantidad, especificamos la recepción, nos da un costo unitario, pero nosotros vamos a escribir un costo extendido, es decir, la cantidad de más que queremos que tenga en el costo nuestro artículo. En este caso, vamos a ingresar 15. Guardamos nuestro lote, cambiamos nuestro manejo y liberamos nuestro documento. Si lo revisamos, tiene un ajuste en el costo por 15 pesos. Revisamos nuevamente nuestra consulta de inventarios. Buscamos nuestro artículo y nuestros artículos ya no cuestan 75 pesos, ya cuestan 90, que son los 15 pesos que le adicionamos por un ajuste al costo. Continuaremos con el manejo de transferencias. Dentro del manejo de transferencias me sirve para poder enviar mercancía de un almacén a otro. Yo puedo manejar dos tipos de transferencias de un paso y transferencias de 2 pasos. Las transferencias de un paso ingresan directamente la mercancía al almacén destino. Las transferencias de 2 pasos necesitan ser recepcionadas por el almacén destino. Vamos a realizar una transferencia de un almacén a otro.
Iniciaré nuevamente seleccionando el periodo de afectación. Voy a indicar el almacén origen. ¿A qué almacén voy a enviarlo? Seleccionaré el tipo de transferencia. Puedo indicar algún comentario, método de embarque, cómo voy a realizar la transferencia, la fecha en la que es esperado el movimiento, una referencia, la fecha de la transferencia y voy a especificar el artículo. En esta parte, además del almacén, puedo definir a qué localización quiero enviarla. Si quiero enviarla de una localización a otra localización, también puedo hacerlo. Selecciono la cantidad que quiero transferir. Automáticamente me pone un número de serie que va a transferir. Guardo mi movimiento. Libero mi movimiento. Y nuevamente revisamos la consulta de inventarios. Si yo selecciono mi artículo, si se fijan, yo tengo cantidades en dos almacenes, ya no en un solo almacén. Se transfirió una unidad al almacén 400 proveniente del almacén 200. Ahora vamos a hacer una transferencia de dos pasos. De igual manera, seleccionamos el almacén origen, el almacén destino. En este caso, vamos a seleccionar que nuestro tipo de transferencia va a ser de dos pasos. Ingresamos nuevamente un número de referencia. Ponemos nuestro artículo. En este caso no se habilita la opción de la localización destino. ¿Por qué? Porque esta va a ser validada por el almacén receptor. Voy a enviar una cantidad de 1 también. Guardo mi movimiento y lo libero. Si reviso mi movimiento, me dice que su estatus es en tránsito porque no ha sido recepcionado por el almacén destino. Dentro de mis reportes tengo un reporte que se llama en tránsito, en donde yo puedo visualizar todos aquellos movimientos que no han sido recepcionados por los almacenes. Aquí tengo el movimiento que no ha sido recepcionado aún por el almacén destino. Para poder recepcionar la transferencia, es necesario ingresar nuevamente a la pantalla de entradas del módulo de inventarios. En la parte superior del lado derecho se encuentra un campo que se llama número de transferencia. Si nosotros especificamos con doble clic o F3, podemos buscar nuestras transferencias pendientes de recepcionar. Seleccionamos nuestra transferencia, le damos a aceptar y automáticamente me llena la información de la entrada. Lo único que tengo que especificar yo es la cantidad control y el costo control. Si yo quisiera esta mercancía enviarla a otra localización dentro de mi almacén, pudiera modificarlo en esta parte. Guardo mi lote, cambio mi manejo y libero el documento. Si yo lo reviso nuevamente, ya está recepcionado. Ingreso nuevamente a la pantalla de transferencias.
para visualizar el lote de 2 pasos y si se fijan su estatus cambió a recibida. Otra de las opciones que yo tengo en el registro de transacciones de inventarios es generar ensamble de kits. Al igual que en las demás transacciones, yo tengo que especificar un número de referencia, tengo que especificar un kit al cual voy a generar, la cantidad de kits que yo voy a procesar. Automáticamente el sistema me seleccionará todos los componentes y explosionará las cantidades necesarias para generar el kit. El movimiento me hará una salida de los componentes y una entrada del kit a inventarios. Si yo tengo seleccionado, habilitado el módulo de listas de materiales, ensamble de kits no puede ser utilizado. Proceso de inventario físico. El proceso del inventario físico nos va a permitir poder realizar un inventario físico y poderlo cotejar contra la información existente en el sistema. El proceso para poder generar el inventario físico es el siguiente. Comenzaremos generando nuestras etiquetas de conteo. Posteriormente, imprimiremos esas etiquetas de conteo. Después, vamos a registrar la información que obtuvimos del inventario que realizamos físicamente. Posteriormente, registramos la información para conciliarla contra nuestro inventario en el sistema. Por último, revisamos nuestro conteo físico y realizamos los ajustes necesarios. Comenzaremos a hacer un manejo del inventario físico. Para generar el manejo del inventario físico, comenzaremos generando nuestras etiquetas de conteo físico. Vamos a seleccionar un código de conteo físico. Definimos el número del almacén del que queremos seleccionar. Podemos ingresar alguna descripción. Podemos seleccionar artículos o localizaciones. Y tenemos la opción de poder definir si voy a hacer un inventario físico completo o un conteo cíclico. Si yo defino un conteo cíclico, se habilitan diversas opciones en la parte inferior. Yo puedo seleccionar diversas opciones como pueden ser tolerancias de códigos ABC, frecuencias por conteo de códigos ABC, o seleccionar, por ejemplo, aleatoriamente una cantidad de artículos a validar. Vamos validando 3 artículos de este almacén. Guardamos e iniciamos proceso. Me avisa que ya están generados. Una vez que ya están generados, ingresamos en el segmento de reportes a la opción etiquetas de conteo. En la opción de etiquetas de conteo, yo tengo varios formatos en los que puedo incluir la cantidad en libros, puedo excluir la cantidad en libros o mandar etiquetas en blanco. Si yo selecciono sin cantidad en libros, mando la impresión de las etiquetas y me genera de mis artículos las etiquetas correspondientes. Enseguida, yo puedo hacer mi inventario físico directamente en el almacén correspondiente. Una vez que realicé el inventario físico en el almacén correspondiente, debo de registrar mi conteo físico. Ingresamos a la pantalla Registrar conteo físico. Seleccionamos nuestro código de conteo físico. Refrescamos con seleccionar etiquetas. Y en esta parte vamos a ingresar nuestra cantidad que encontramos en los libros.
Una vez que ya tenemos la información, la guardamos y cerramos. Posteriormente, se va a revisar el inventario físico. El inventario físico necesita ser revisado. Para eso, seleccionamos nuevamente nuestro código de conteo físico, seleccionamos nuestras etiquetas, nos trae automáticamente la cantidad que registraron previamente en el registro del conteo y me manda la variación tanto de cantidad como de costo. Tengo varias opciones, una de ellas es poder balancear mi inventario físico. Al momento de que yo balanceo mi inventario físico, lo doy por cerrado. Cambio el manejo del estatus a balanceado y libero. Cierro la pantalla. Y mi siguiente paso es conciliar mi inventario físico. Para poderlo conciliar, yo selecciono mi código que está balanceado, que serán los únicos códigos que me aparecerán en esta pantalla. Enseguida me menciona el sistema la cantidad de ajustes que realizará. Yo puedo especificarle cuánta cantidad de ajustes quiero que haga por lote, qué cuenta de variación es la que va a utilizar y si deseo que quiera liberar automáticamente o no el lote de ajuste. En este caso voy a seleccionar que no quiero que me libere el lote de ajuste. Inicio proceso y me generó el lote. Vamos a validarlo ingresando en entradas al segmento de ajustes. Reviso el último número de lote y aquí están las cantidades que me va a ajustar y el costo que me va a ajustar. Cambio el manejo a liberar y con este ajuste concluyo con mi inventario físico. Bien, el siguiente proceso que revisaremos sería la actualización del costo estándar. Dentro del segmento de procesos contamos con varias opciones para poder actualizar nuestro costo. Nuestro costo primero tenemos que ingresarlo, ya sea directamente al artículo o en almacenes artículos. En este caso vamos a ingresarlo directamente en almacenes artículos. Seleccionamos un artículo y un almacén. Indicamos una fecha del costo que vamos a actualizar. Ingresamos el costo, puede ser desglosado o únicamente en alguno de los apartados. En este caso vamos a desglosarlo. Guardamos. Y enseguida en la parte de reportes vamos a visualizar el reporte previo de cambio costo estándar. Seleccionamos la impresión preliminar. Aquí nos va a mostrar todos los valores que tenemos por actualizar. Este es el costo que modificamos, en donde si se fijan viene desglosado lo que vamos a actualizar. Una vez que ya está revisado y validado el costo que queremos actualizar, ingresamos en la opción actualizar costos estándar con planeados. Seleccionamos aplicar los cambios a los costos planeados. En este caso vamos a seleccionar únicamente un artículo a actualizar. Refrescamos y nos va a mostrar el costo, el artículo, perdón, que vamos a actualizar. Le ponemos la fecha efectiva, que sería la del día de hoy. E iniciamos proceso. Si revisamos nuevamente nuestro artículo en la pantalla de almacenes de artículos, el costo ya lo tiene desglosado como un costo actual a partir de la fecha indicada. Vamos a utilizar actualizar costos estándar con planeados para actualizar masivamente los costos estándar y
para hacer una revolución del inventario para todos o algunos de los artículos con costo estándar. También podemos actualizar costos estándar para artículos específicos por almacén o por la totalidad de un almacén. En esta pantalla típicamente la utilizamos al inicio del ciclo de la actualización de los costos estándar, en la preparación para un nuevo año fiscal, mas sin embargo también la podemos utilizar en cualquier momento del año para poder actualizar los costos estándar o revaluar la posición del inventario. Este procedimiento lo utilizamos después de que los costos han sido planeados, se han calculado, revisado y analizado, y están listos para transformarse en los nuevos costos estándar actuales. Antes de ejecutar este proceso, se debería normalmente de imprimir el reporte, como ya lo habíamos visto, el reporte previo de cambio costo estándar, que puede también salir del reporte de lista de materiales en caso de que tengamos implementado este módulo. Este reporte lista cada uno de los componentes y muestra los costos estándar actuales, los costos estándar planeados que están juntos, y este reporte es especialmente útil para prever el impacto financiero de los cambios del costo estándar antes de que los implementemos. Es recomendable que se ordene en forma descendente según el monto extendido de la variación. Trae un campo para mostrar el monto extendido de la variación. Esto destaca los mayores impactos, también destaca los errores que hayamos puesto, estos nos servirá para poder, antes de ejecutar la actualización de los costos, darle una buena validada. Actualizar costos estándar con planeados también nos va a permitir hacer una revolución del inventario para artículos con valuación de costo estándar, multiplicando el costo estándar actual por la existencia, y nos crea una transacción de ajuste contable si el resultado es diferente del almacén de artículos actuales. Enseguida vamos a revisar las consultas en pantalla. Ingresamos a la consulta de inventarios. En la consulta de inventarios, esta consulta nos sirve para buscar las cantidades de un artículo que se encuentra en existencia, en órdenes de compra, ensambles de kits, órdenes de transferencia en tránsito, órdenes de venta, que incluye distribuciones de órdenes de venta con lotes series, órdenes negociadas, órdenes de trabajo, en embarques, en localizaciones no disponibles, embarcado no facturado, reserva de otros módulos y disponible. Lo mismo que el valor del artículo, en todos los almacenes. Podemos ver diversa información de los generales del artículo en esta pantalla. Vamos describiendo los campos que se encuentran en la parte inferior. Dentro de la información que tenemos se encuentra el almacén, que nos muestra el lugar de almacenamiento específico, que puede ser la bodega, centro de distribución, donde se mantiene el artículo. Tenemos el costo total, que nos muestra el valor total de las unidades de este artículo en este almacén. Tenemos el disponible, que aquí nos muestra la cantidad disponible del artículo en el almacén. Cuando la programación del cliente está habilitado, la descripción de este campo de disponible hoy. Cuando la programación del cliente está deshabilitada, la descripción de este campo es disponible. Cambia la descripción del campo. En nuestra área de abastecimiento del artículo, que es toda esta área, tenemos diferentes campos. Por ejemplo, tenemos existencia, que aquí nos muestra la cantidad total del artículo almacenado actualmente en este almacén. Se coloca un asterisco junto a la existencia por omisión y no se puede deseleccionar para incluir. Tenemos también la parte de órdenes de compra, que nos muestra un abastecimiento entrante esperado de cantidad adicional de órdenes de compra abiertas que todavía no han sido recibidas al almacén. Tenemos también la parte de órdenes de ensamble de kits venta. Aquí nos muestra un abastecimiento entrante esperado de la cantidad adicional desde órdenes de ensamble de kits abierta que todavía no se han recibido en este almacén. Tenemos también la parte de órdenes de transferencia a ventas, que representa el abastecimiento de artículos que han sido requeridos automáticamente por las ventas para ser transferido de un almacén a otro.
Tenemos después la parte de transferencias de inventario en dos pasos, que esta representa el abastecimiento de los artículos que están actualmente en tránsito hacia el almacén y en órdenes de transferencia abiertas, tanto en el módulo de inventarios como en el módulo de ventas. Tenemos también lo que vienen siendo las órdenes de trabajo en firme, que nos muestra el abastecimiento esperado entrante de la cantidad adicional desde órdenes de trabajo de manufactura que han sido firmadas pero que todavía no han sido liberadas o no han sido terminadas. Aquí tenemos ahora sí las órdenes de trabajo liberadas, ¿sí? Que nos muestra un abastecimiento esperado entrante de cantidad adicional desde órdenes de trabajo manufacturadas que han sido liberadas para producción, pero que todavía no han sido aún terminadas. Tenemos también en la parte de otras, ¿sí? Localizaciones no disponibles. Aquí en esta parte nos va a mostrar la cantidad de este artículo que está actualmente almacenado en una localización designada como fuente de abastecimiento no disponible, pero que tiene cantidad en existencia, es decir, la localización no se encuentra disponible, pero sí tiene existencia. Tenemos órdenes de compra negociadas, nos muestra un número de artículos, en una orden de compra negociada. ¿Sí? Representa la cantidad de artículos en órdenes de compra negociadas que no se retirarán desde disponible. En la parte del área de demanda del artículo, que es esta parte de aquí, ¿sí? Tenemos por ejemplo lo que viene siendo las órdenes de venta. Nuestras órdenes de venta, que nos va a mostrar aquí la cantidad del artículo actualmente en órdenes de venta abiertas, y en embarques donde se haya designado el número de lote serie y no se han creado los embarques aún, es decir, ya tenemos asignados los lotes, las series, pero todavía no se han creado los embarques. Tenemos aquí la parte de pendiente a surtir, que nos muestra la cantidad total del artículo, que no satisface la cantidad actualmente de las órdenes de venta abiertas generadas desde el módulo de ventas, y que fueron programadas para embarque, y que no se embarcaron a tiempo. Esta cantidad representa un compromiso sobre lo vendido que está en existencia y una demanda inmediata para cualquier nueva cantidad recibida. Enseguida tenemos lo que vienen siendo nuestros embarques abiertos. Nuestros embarques abiertos nos va a mostrar la cantidad total del artículo en embarques ingresados o generados en ventas, pero que no están confirmados todavía. Tenemos cantidad enviada no facturada, que es la cantidad total del artículo desde embarques que han sido confirmados y actualizados, pero todavía no ha sido creado el lote de inventarios cuando corremos el famoso diario de ventas. Órdenes de trabajo en firme, aquí nos muestra la cantidad de este artículo que se estima ser consumida por salida de órdenes de trabajo que están en firmes pero que todavía no han sido liberadas hacia producción. Aquí tenemos nuestras órdenes de trabajo liberadas, que nos muestra la cantidad de este artículo que se retirará para satisfacer las órdenes de trabajo que ya están en producción, pero que todavía no se encuentran como terminadas. Tenemos también lo que es el asignado de inventario, que nos muestra la cantidad del artículo seleccionado que está actualmente en transacciones de inventario no liberadas, que nos va a disminuir nuestro inventario. Estas transacciones son salidas, no son partidas de devolución. Hay transferencias también, solamente del almacén desde. Hay ajustes en cantidad negativa solamente, y ensambles de kit, y que son componentes nada más. Tenemos asignado de lista de materiales. Aquí nos va a mostrar la cantidad total del artículo seleccionado que está actualmente en transacciones de ingreso de producción que no están liberadas. La parte de asignado de series de servicio nos va a mostrar la cantidad total del artículo seleccionado que está actualmente en facturas de servicios no procesadas. Esto me incluye cantidades desde facturas de tiempo y materiales y facturas de precio tarifa plana.
Por último tenemos las devoluciones de orden de compra asignadas. Aquí nos va a mostrar la cantidad total del artículo seleccionado que está actualmente en transacciones no liberadas de la pantalla de recepciones facturas del módulo de compras con un tipo de recepción de devolución. Y asignado a proyectos, cuando manejamos el módulo de proyectos tenemos también todo el inventario asignado al módulo de proyectos. Enseguida tenemos los botones que están en la parte inferior, el botón de localización, ¿sí? Este botón nos permite ver la información adicional acerca de las cantidades de este artículo en cada una de las localizaciones. Si tuviéramos más localizaciones, aquí en esta parte no la mostraría. El botón de inventario físico, ¿sí? Nos permite ver el inventario físico, ¿sí? La información adicional cuando se generó el último inventario físico, el último conteo físico de este producto. La parte de costos nos permite ver la información adicional de costos de este producto, ¿sí? Cuando fue su último costo, su costo estándar, su costo planeado. Toda la información de la parte de costos aquí viene. El manejo de reabastecimiento, ¿sí? Aquí nos permite ver la información adicional acerca del punto de reorden del artículo, tiempo de entrega para reabastecimiento del proveedor, etcétera. Detalle de transacciones, aquí nos permite ver un historial de transacciones que involucran a este artículo. Podemos seleccionar fechas, ¿sí? Desde donde queramos que se revise el artículo, desde hasta, ¿sí? Podemos revisar, refrescamos, podemos también visualizar por tipos de póliza, podemos visualizar por tipos de transacción y en la grilla nos va a salir el detalle de las transacciones que ha tenido este producto de acuerdo a estos filtros que tengamos. ¿Sí? Si nos sale algún documento y podemos presionar el botón ver lote y nos llevará al número de lote que se realizó en la transacción. También tenemos el botón de orden de trabajo. Este botón de orden de trabajo me permite abrir una consulta de detalle de orden de trabajo. Nos deja ver la información acerca de órdenes de trabajo asociadas con este artículo, incluyendo el estatus. Nos permite ver también la etapa del proceso, las fechas planeadas de inicio y fin. Este botón está habilitado solamente si está instalado y configurado el módulo de órdenes de trabajo, y la programación prioridad cliente está habilitada. Tenemos el botón de lote series, nos permite ver el detalle también de los números de serie o de lote de un artículo y las transacciones correspondientes del artículo lote serie. Está habilitado solamente si el artículo está controlado por cualquiera de estos dos manejos, lotes o series. El botón de documento de ventas. Este botón nos permite ver la información de órdenes de venta y de embarques del artículo, incluyendo fecha del número de orden, estatus, etc. Historial del artículo. En este botón nos permite revisar la actividad del artículo específica por almacenes y acumulada a la fecha para ver las cantidades vendidas. También nos permite ver los montos de venta, los costos de ventas, cantidades entregadas y costos de acuerdo a lo entregado. Tenemos el botón de orden de compra, donde nos permite revisar el historial de las compras del artículo, incluyendo fecha de orden, número de orden, estatus, etc. Tenemos por último el botón de disponibilidad. El botón de disponibilidad nos permite ver la disponibilidad del artículo en el módulo de información compartida, donde podemos ver la información adicional acerca de las cantidades de abastecimiento y demanda de un artículo en función del tiempo, ¿sí? Detalle de planeación, prioridades, etc. Esta es la pantalla de consulta de estatus de inventario. Vamos enseguida
a revisar algunos reportes que son importantes y que no hemos podido validar con el manejo que hemos revisado hasta el momento. Dentro de los reportes encontramos muchos reportes que son catálogos. Estos no los vamos a revisar, si son los mismos que hemos estado revisando en las diversas pantallas. Aquí aparecerían la mayoría de ellos a través de un reporte. Dentro de los reportes importantes que no hemos revisado aún, tenemos un reporte que se llama existencias. Este reporte de existencias, ¿sí? Nos va a listar el estatus, la cantidad de órdenes de compra de ventas, los artículos de inventario en cierto tipo de producto. Este reporte es útil para determinar cuáles artículos se necesita ordenar y la cantidad mínima que se debe de ordenar. La secuencia estándar de salida es por el ID del artículo. Otras opciones de ordenamiento útiles son por proveedor, clase de producto o por comprador. Podemos imprimir este reporte también en resumen o en detalle. Otro de los reportes importantes es el reporte de balanza de comprobación de inventarios. El reporte de balanza de comprobación de inventarios nos sirve para crear una lista de artículos por artículos de todas las transacciones que afectan las cantidades del artículo o los costos del periodo contable seleccionado. Este reporte también lista las transacciones de los artículos no almacenados. Las transacciones de los artículos no almacenados son para propósitos de información informativa únicamente. Los saldos iniciales y finales de los artículos no almacenados son siempre cero para este reporte. Bien, hasta aquí el módulo de inventarios. Esperemos que haya sido de su agrado, que haya sido útil para ustedes. En este momento vamos a proceder a la sección de preguntas y respuestas. Les agradeceremos las escriban en la sección de preguntas y respuestas dentro del segmento en GoToMeeting.